¿Qué tal? ¿Qué más, Estela? No, Bueno, me veo. entonces, dado que sí vamos a grabar, ya estoy grabando y vamos a compartir entonces para que podamos ver la clase. Perfecto. Entonces creo que ya todos pueden ver ahí, ¿no? Lección número 5. Vamos a adentrarnos en la quinta lección. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das cada lunes para estudiar y te rogamos que tú te glorifiques hoy otra vez, una vez más. Nuestro anhelo, nuestro interés, nuestro deseo es ir a tu palabra, descansar en tus principios y regir nuestra vida de acuerdo a ellos. Sabemos que no es un asunto religioso ni algo que dependa de nuestras fuerzas. Es una respuesta nuestra a la gracia que tú has tenido para con nosotros y es una respuesta a entender la transformación que tú has traído a nuestra vida, sabiendo que eso honra tu nombre, sabiendo que también es lo mejor para nosotros. Queremos hacerlo y te ruego, Dios, que nos sigas enseñando y anhelamos que nuestro carácter siga siendo formado a tu imagen. Esa es la forma en que glorificamos a nuestro Creador, Señor. Te damos gracias por este tiempo otra vez, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, continuamos con nuestro curso de consejería bíblica y llegamos a la quinta lección que hemos llamado ¿Cómo sucede el cambio? ¿Qué significa? Significa que hasta ahora hemos visto las bases, ¿verdad? Dijimos que es posible cambiar, es decir, que un ser humano, aunque por naturaleza somos enemigos de Dios, aunque por naturaleza no tenemos la capacidad de tomar las decisiones adecuadas ni de honrar al Señor, sabemos que cuando nacemos de nuevo, nuestra vida se transforma. Ahora hay una nueva creación en nosotros, ¿verdad? Y que eso ahora nos capacita porque ahora nuestro espíritu se vivifica y entonces, como nuestro espíritu se vivifica, entonces podemos vivir una vida espiritual que agrada al Señor. Pero decíamos que eso es entrar a una realidad nueva, que todos los días nos encontramos con una lucha constante de nueva naturaleza y nuestra vieja naturaleza. Y que nuestra vieja naturaleza nos insiste, nos empuja, está siempre inclinándose a caminar por el camino del hombre. Y habíamos hablado que el camino del hombre está enfocado en sí mismo. El camino del hombre está enfocado en todo aquello que tenga que ver con la exaltación del ser, ¿verdad? Con mi comodidad, con mi nombre, con lo que a mí me gusta, mientras que el Espíritu de Dios, si esa nueva naturaleza, esa naturaleza renovada, regenerada, que ahora está en mí, gracias a la obra de Dios, a través de Cristo, el Espíritu Santo, siempre me inclina hacia el camino de Dios. Perdón, y hablamos de que el camino de Dios es reconocer la autoridad máxima que encontramos en la palabra de Dios, que es la palabra de nuestro Señor. El camino de Dios es depender de la fuerza y el poder del Espíritu Santo, rindiendo y muriendo a nuestra carne constantemente, y que el camino de Dios es estar en esa comunicación y esa dependencia del Señor, en oración constante, ¿verdad? Entonces eso es lo que habíamos visto. Ahora vamos a empezar a enfocarnos en aquellas cosas que son un poco más prácticas, es decir, eso es como lo claro que teníamos que tener en nuestra mente como teoría, ¿verdad? Esa es la base. Pero vamos entonces a hablar un poquito de cómo sucede eso, cómo se da en la práctica. Y tal vez vamos a poder tocar algunos ejemplos prácticos, ¿verdad? Pero antes de eso, siempre me gusta que tengamos un tema de discusión, ¿verdad? Que podamos hablar un poquito acerca de lo que tal vez tenemos como perspectivas acerca del tema y toda la cosa. Entonces, para mí el tema hoy es este. Pregunta. Para poder ver el camino de Dios, perdón, en mi vida, ¿qué es lo primero que debo hacer? O sea, de acuerdo a lo que hemos visto y que lo que hemos hablado, ¿qué es lo primero que debe suceder en mi vida para que yo vea el camino de Dios? ¿Quién se anima? Melba. Creer en Cristo Jesús primero.
Entonces, lo primero que debe suceder es que debo haber creído en Cristo Jesús, debo nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, cuando nazco de nuevo, entonces ya puedo empezar a ver el camino de Dios. Yo creo que eso es bastante, es muy claro para nosotros, debe quedar supremamente claro eso, ¿verdad? Para ver el camino de Dios en mi vida debo nacer de nuevo. Y entonces eso me lleva a la segunda pregunta. Cuando ya he nacido de nuevo, entonces todos los días me encuentro con lo que les decía, esa disyuntiva de decidir entre el camino de Dios y el camino del hombre. Pregunta, ¿en dónde debo enfocarme? ¿En qué debo enfocarme primero para ver la transformación en mi vida? Es decir, ahora que ya soy creyente, ahora que ya nací de nuevo, ¿verdad? Ahora que tengo, disfruto de esta nueva naturaleza, ¿en dónde debo enfocarme? ¿En qué debo enfocarme para empezar a ver esa transformación en la forma práctica en mi vida? ¿Qué es lo que tiene que empezar a cambiar en mi vida para yo, o dónde tengo que poner mis ojos yo para empezar a ver una transformación? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Pueden interrumpir. ¿Alguien? Pienso que debo enfocar mis ojos, mi enfoque en Dios, porque es como yo así lo miro, porque si pongo la transformación en mi vida, como también como tiene mucho que ver el querer y el como hacer eso, como sí, como el querer, pero también es como mi enfoque en Dios, es como vuelvo a caer en lo mismo de yo mismo, de yo poder cambiar yo mismo, poder hacer, crear mis propias soluciones. Muy bien, Ani está opinando algo muy parecido a lo que dice Alex. Ani dice debo poner mis ojos en Cristo Jesús y no enfocarme en mi naturaleza humana. Es que nos queremos enfocar en el Señor, pero tal vez está mal redactada la pregunta. Voy a cambiar un poquito la forma en que quiero hacer la pregunta. La pregunta es mejor así. ¿En qué área de mi vida debo primero enfocarme para ver esa transformación? En la forma práctica, en el día a día. El libro de Romanos explica todo lo que es el Evangelio, el Espíritu Santo en nosotros y todo. Y en el capítulo 12 empieza a decir lo que tiene que hacer. Y la primera cosa es no sea conformado a este mundo, sino sea transformado bíblico, ¿verdad? Romanos 12, tiene que empezar a cambiar nuestra mente. Muy bien. Luis pone también la propuesta de, espérense, voy a hacer una cosa. Voy a cambiarme de red de internet. Entonces, denme un segundito, si se corta, no se preocupen. Porque ya se va a conectar otra vez porque ya me está empezando. No. Ahí está, ya me cambié a la mejor red. Ok, entonces, muy bien. Joe dice, nuestra mente debe cambiar. Annie dice, mis actitudes y mis decisiones, la forma en que tomo mis decisiones. Ok, muy bien, tenemos que enfocarnos en esas cosas. Está bien. Pero quiero que ustedes noten una cosa. Perdón, aquí no sé qué pasa. Luis, en el área espiritual, en mi vida espiritual especialmente, enfocarme. Sí. Ajá, entonces. En la vida espiritual. Ajá. O sea, para ver la transformación en mi vida, tiene que ser primero espiritualmente. Yo tengo que buscar al Señor espiritualmente. Correcto. Muy bien, perfecto. Yo creo que estamos bien. Pregunta, ¿ustedes pueden ver la proyección? Sí, se ve.
Qué raro, yo no puedo verla aquí a mi compu porque creo que hice algo extraño. Entonces déjenme un segundito, voy a... No la estoy viendo aquí. Vemos tu pantalla de presentador. Ahora sí. Ah, me lo cambió de alguna manera. Denme un segundito que ahora veo todo al revés. Perdón, 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 perdón. Ajá, aquí estamos. Aquí estamos ya. Ok, entonces a lo que quiero ir es a lo siguiente. Nos enfocamos a veces cuando queremos empezar a ver esa transformación en nuestras vidas, cometemos el error de enfocarnos en, por ejemplo, nuestros hábitos o nuestras acciones. Queremos enfocarnos en empezar a ver una transformación externa. Y eso es a lo que quería llegar. Cuando ya tenemos esta naturaleza del Señor en nuestra vida, en lo primero que debo enfocarme, y siempre debo enfocarse mi mirada, mi atención, es primero en la transformación de mi carácter, ¿verdad? De mi corazón, como decía Luis, también opinaba ahí. Es mi corazón y mi carácter, es decir, debo hacer esa entrega de esa lucha diaria espiritual, ¿verdad? Eso es a lo que nos queremos referir. No cometamos el error de enfocarnos en querer ver una transformación práctica directamente en nuestras acciones. Claro, vamos a hablar de eso, que eso tiene que verse también, pero no cometamos el error de enfocarnos en eso primero. Lo que primero tenemos que llevar es a enfocarnos en nuestro corazón, porque en nuestro corazón, recuerdan ustedes, la semana pasada lo veíamos, es donde está el meollo del problema. La raíz de todos nuestros problemas o de nuestros errores, nuestras fallas y nuestras caídas y nuestros tropiezos y nuestras luchas, siempre está ahí en nuestro corazón, en un corazón que es pecador. Por lo tanto, siempre nuestra atención tiene que arrancar por ahí. ¿Dónde está mi corazón, mi carácter? Entonces ahí hablamos de lo que yo nos decía, ¿no? Primero tiene que haber una transformación del entendimiento de lo que hay adentro para que cuando cambie mi entendimiento y cuando cambie mi carácter, entonces mis acciones van a cambiar después. ¿Me van a entender? Mis acciones entonces simplemente van a ser un resultado de una transformación de ese nuevo entendimiento, de ese nuevo carácter. Entonces tengo que enfocarme primero en mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Entonces, por ejemplo, hagamos el uso de un ejemplo práctico acerca de un área donde yo siempre luche, tal vez en mi reacción, ¿verdad? Reacciono mal con mis hijos, reacciono mal con mi esposo, mi esposa, reacciono mal en el tráfico, qué sé yo, cosas muy prácticas que nos pueden pasar en cualquier momento. Y yo lucho con eso y yo me doy cuenta, yo sé que eso no agrada a Dios. O sea, la forma como yo respondo, me airo fácil, reacciono con impulsividad y eso no agrada al Señor. Entonces empiezo a decir, bueno, Señor, ahora que soy tu hijo, yo no quiero seguir viviendo de esa manera. Yo quiero ver una transformación en mi vida. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en tengo que dejar de hacerlo, tengo que dejar de hacerlo. Y me empiezo a enfocar ya no quiero reaccionar así, ya no quiero reaccionar, no sé si me va a entender. En cambio, debemos es ir al fondo de nuestro corazón. Bueno, ¿por qué me enojo? O sea, ¿qué es lo que hace que yo reaccione mal? ¿Qué es lo que me molesta? O sea, tengo que ir al fondo de mi corazón y, Señor, muéstrame qué es lo que realmente provoca esta molestia en mí, porque el problema está allá adentro en mi corazón. El problema realmente del por qué yo reacciono así no son mis hijos. El problema del por qué yo me enojo en el tráfico no es el señor que va manejando la moto adelante. O sea, el problema del por qué yo reacciono así está aquí adentro. Es mi corazón pecador, mi corazón pecaminoso. Entonces empiezo a hacerme la pregunta, ¿por qué me enoja? ¿Verdad? ¿Por qué me enoja que? Entonces empiezo a darme cuenta que tiene mucho que ver con qué, con mi orgullo, ¿verdad? No me gusta que la gente maneje de esa manera porque así no manejo yo. O no me gusta, me impacienta que me hago entender. Entonces empiezo a darme cuenta que es un problema de orgullo y que está en el interior de mi corazón. Entonces ahora ya puedo enfocarme en lo correcto. Me tengo que enfocar y decirle, Señor, soy un orgulloso.
soy un orgulloso, perdóname, reacciono mal con mi esposa cuando me habla porque soy impaciente y esa impaciencia viene de mi orgullo, que yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero. Me hago entender y entonces empiezo y le digo, Señor, perdóname. Tengo que reconocer, es mi pecado, soy yo el que está fallando. Ayúdame, perdóname, reconozco mi pecado y ahora que estoy consciente de mi orgullo, te ruego, Dios, que me ayudes a ser sensible a esos momentos en donde mi orgullo vuelve a surgir, que yo pueda morir una vez más, ponerlo a tus pies. Y entonces ahí ya estoy enfocado en el fondo de mi problema, que soy yo mismo, ¿verdad? Y estoy poniéndolo, sometiéndolo a los pies de Cristo, reconociendo que soy perdonado por su gracia, reconociendo que Él me ha dado el poder para cambiar eso, ¿verdad? Y empiezo a depender de Él, ¿verdad? Sé que la Biblia me dice que el orgullo me aleja del Señor porque Él resiste a los soberbios. Sé que el Espíritu Santo está ayudándome para morir a mí mismo. Sé que puedo pedir su ayuda en todo momento, ¿verdad? Camino de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa? De repente me empiezo a dar cuenta que ya no estoy reaccionando tanto como lo hacía antes, ¿verdad? Y en vez de estar enfocándome en mi acción, en mi actitud, me he enfocado en mi problema, en mi corazón, y entonces ahí empiezo a ver esa victoria, empiezo a ver ese proceso de cambiar, ¿no? De ver, wow, el Señor está haciendo eso ahora a mí. Pero es hasta que estoy primero enfocado en mi corazón. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto que estoy sintiendo o pensando o actuando, verdad? Y entonces eso es algo que queremos dejar claro. Entonces, continuemos avanzando después de nuestro tema de discusión. Recordemos algo. Recordemos que entendemos que si estoy lejos de la sabiduría de Dios, experimentaré consecuencias. Entendemos eso, ¿verdad? Ya lo tenemos claro. Entendemos también, recordamos que eso me lleva a tomar decisiones. ¿Qué decisiones debe tomar el ser humano? Primero, hay que nacer de nuevo, hay que creer, hay que arrepentirnos de nuestro pecado, confesar a nuestro Señor Jesús como Salvador. Hay que amar a Dios y vivir para Él, que esa es una decisión que debo tomar, ¿verdad? Cuando nazco nuevo, quiero tomar esa decisión de amarlo y vivir para Él. Al nacer de nuevo, entiendo que debo pedir con fe su sabiduría para vivir. Ya eso lo habíamos visto. Y por lo tanto me lleva entonces a obedecer. Obedecer. ¿Ok? Ya viene esa tercera parte, como les decía, que sí tiene que haber una transformación en nuestros actos, pero viene después de haber tomado esas otras decisiones. Algo muy importante para nosotros reconocer es que hay 3 niveles de cómo enfrentamos los problemas. Usualmente hacemos uso de estos 3 niveles para enfrentar nuestros problemas, siendo los 2 primeros los más inadecuados y el último el correcto. ¿Okay? El primer nivel es enfrentamos los problemas con nuestros sentimientos. ¿A qué me refiero con esto? Empezamos, se los voy a poner el ejemplo de un muchacho que de repente siente atracción por una muchacha y sabe que no debe tener esa relación, no es el momento adecuado, no es la persona adecuada, bueno, qué sé yo, no sé. Pero sabe que no es correcto, o sea, que ese sentimiento que tiene de atracción hacia esa no es correcto, ¿no? O sea, tal vez es una mujer casada, qué sé yo, no sé, algo así, y sabe que no es algo correcto lo que siente, ¿verdad? Y entonces empieza a tratar de luchar con eso a través de sus sentimientos, es decir, ¿qué empieza a hacer? ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros? Empezamos a decir, yo no quiero sentir eso. Es que no quiero sentir eso, ¿verdad? Y tratamos de esforzarnos en que no quiero sentirlo, no quiero, ¿por qué estoy sintiendo eso? Yo no quiero sentirlo más. Y empiezo como a tratar de ir en contra de ese sentimiento. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Algo que debemos aprender y entender nosotros es que nosotros no podemos controlar nuestros sentimientos. No sé si, eso es tremendo, eso es difícil a veces de reconocer, pero es necesario reconocerlo. Yo no puedo controlar lo que siento. Eso es muy tremendo. Los sentimientos son inestables y ellos aparecen y desaparecen constantemente en nuestra vida, ¿verdad? Por eso no podemos tomar decisiones de acuerdo a ellos. Son hermosos y son excelentes, ¿se acuerdan? Lo habíamos dicho, son excelentes condimentos para la vida, pero no puede ser la forma de vivir, ¿no?
Los sentimientos son como la sal y la pimienta de la comida, ¿verdad? Que le dan sabor y tal. Pero si ustedes van a sentarse a comer la cena y les sirven un plato de sal y pimienta, es como que no, no. O sea, eso no se puede. Es lo mismo con las emociones y los sentimientos. Y las emociones y los sentimientos no se pueden controlar, o sea, aparecen en tu vida. Y como no se pueden controlar, tú no puedes dejarte guiar por ellos. Tú no puedes dejarte guiar por ellos, ¿ok? Los sentimientos a veces pueden ser guiados, por ejemplo, por un cambio hormonal. ¿Entienden? Tal vez tienes un cambio hormonal, a veces surge un sentimiento, una sensación de tristeza y a veces uno, pero no sé por qué me siento triste, ¿verdad? O esta emoción de lo que... Y no lo puedes controlar, y uno, pero ¿por qué? Y entonces tratas de luchar contra los sentimientos y no es posible, no se puede. Entonces, tengamos en cuenta, esa es una de las formas en que a veces nosotros tratamos de luchar o enfrentar los problemas. Y sintiendo algo hacia alguien, a veces puedes sentir odio, a veces no sé si les pasa, que a veces es que esa persona me cae mal. ¿Pero qué te ha hecho? No me ha hecho nada, pero es que me cae mal. Es la forma que habla, es cómo se siente, es cómo camina, cómo se viste. Algo hace que me cae mal. Entonces empiezo, pero ¿por qué siento esto? Yo no quiero sentir mal. Y entonces empiezo a luchar con mis sentimientos, ¿ok? Y esa no es una buena forma nunca de hacerlo. Nunca. Es frustrante. Es una cosa que no te lleva a ninguna parte. Los sentimientos a veces están ahí y se quedan por un largo rato, ¿verdad? Este es un ejemplo, por ejemplo, perdón, valga la redundancia, de por qué a veces hay que tener cuidado con los muchachos cuando dicen es que nos amamos, ¿verdad? Y resulta que el amor no es un sentimiento, pero la gente confunde el amor con el enamoramiento. Y el enamoramiento sí es un sentimiento, ¿verdad? Y entonces es que yo estoy enamorado, sí, eso nadie lo niega. O sea, se nota que estás enamorado, pero eso no significa que ames. No sé si me hago entender. Cuando uno ama y está enamorado, pues mejor aún, o sea, qué espectáculo, es genial. Pero el enamoramiento no necesariamente es amor. El enamoramiento es una sensación, es un sentimiento. Y entonces cuando tú dejas que ese sentimiento sea lo que guíe, entonces te metes en graves, graves problemas. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo nivel? El segundo nivel es con las obras. Es decir, creemos que esos problemas que estamos teniendo los podemos cambiar o solucionar haciendo algo. Si yo hago algo, otro ejemplo claro, imagínense esa situación que les decía, están en una oficina, trabajan en una oficina y su compañero de oficina, un muchacho nuevo que acaba de llegar, les cae mal y ustedes no saben ni por qué. Este muchacho acaba de llegar y ya me cae mal. Es la forma que habla, tal vez como le habla al jefe, qué sé yo, pero no me lo soporto, no me lo aguanto. Y entonces, ¿cuál es lo que trato de hacer? Entonces lo voy a ignorar, ¿verdad? Voy a hacer algo, no voy a verlo, no voy a hablar con él, cuando llegue me voy a ir y así se soluciona el problema. Entonces creo que con hacer algo, con hacer cosas, voy a poder solucionar el problema, ¿no? ¿Entender? Y ese es otro error, ¿verdad? Si yo hago esto, lo voy a arreglar, ¿verdad? Si está ese problema sucediendo ahí, entonces lo que tengo que hacer es ir y hacer algo. Y si lo hago, entonces ya se soluciona. Pero después hago esto y resulta que no se soluciona. Sigue todavía ahí el problema. O hago algo y lo empeoro todo, ¿verdad? Entonces, esa es la otra cosa que hacemos mal. Entonces, ¿cuál es la forma correcta para enfrentar los problemas? Ustedes ya lo saben. Es con el corazón, ¿verdad? Pero aquí no me refiero con el corazón como dicen en las películas o en los programas de los realities de televisión. Es que hay que hacerlo con el corazón. No, aquí no me estoy refiriendo a tengo que enfrentarlo llevando mi corazón a los pies del Señor. Otra vez, ¿por qué me cae mal esa persona? En vez de seguir luchando con mis sentimientos o empezar a tratar de hacer cosas para ya no sentir eso o para evitar encontrármelo, cosas así, ¿qué debo hacer? Tengo que ir a los pies del Señor y reconocer mi corazón es pecador. ¿Qué es lo que está haciendo que me caiga mal esta persona? Es porque simplemente no es como yo quisiera que fuera. Es simplemente porque su forma de hablar no se ajusta a lo que a mí me gusta. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¡Qué arrogante soy! ¿Me entienden? Arrogante de tal manera que si las personas no hablan como yo quisiera, entonces me caen mal.
O sea, qué arrogancia la que tengo, ¿entiendes? Entonces yo me empiezo a dar cuenta, wow, qué orgulloso soy, perdóname Dios, esto no está bien, ¿verdad? Ahorita Arlette estaba poniendo ahí, es el famoso follow your heart, de sigue tu corazón, lo que tu corazón te diga, a eso no es lo que estamos hablando aquí, no, eso no es de lo que estamos hablando aquí. No, aquí lo que estamos hablando es llevemos el corazón a los pies del Señor, mi carácter, mi ser, lo más interno de mi ser. ¿Por qué estoy experimentando eso? O por ejemplo, en este caso del muchacho este que está sintiendo cosas por la esposa de su jefe o como no sé qué sé yo, no sé, alguna relación que no debe suceder, que no es correcta delante de Dios o qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer ese muchacho? En vez de empezar, no, ya no quiero sentir eso, ya no ayudo, ya no me voy a enfocar en, o voy a hacer esto, voy a ignorar, no, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir a los pies del Señor y decirle, Señor, esto que estoy sintiendo es erróneo, es pecado, esto se llama adulterio. Eso es adulterio. Tu palabra dice que si yo en mi corazón ya estoy deseando a una mujer, es incorrecto, eso es adulterio. La Biblia dice que el que codicia a la mujer, eso es un pecado. Entonces, Señor, perdóname, porque tengo un corazón adúltero, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la parte de donde el Señor dice que si confesamos al Señor nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Recuerdan ustedes eso en 1 Juan 1:9? Entonces ahí es donde viene. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención también, lo decimos en el instituto también, es la palabra confesar, que no sé si lo habíamos dicho ya antes en las primeras lecciones o lo vimos en la clase de fundamentos, perdón. La palabra confesar en el griego original es una palabra griega, es la palabra homologar, homologar. Y ustedes lo pueden claramente ver cuando dividen la palabra, ¿qué significa? Es homo, logo, ¿verdad? Homo es igual y logo es palabra, ¿verdad? Entonces, confesar es decir la misma palabra, la palabra que es igual, la palabra que es equivalente. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Confesar es decir la palabra que es equivalente. O sea, la misma palabra. No entiendo. Miren, es esto. En vez de decirle, Señor, perdóname porque he pecado, perdóname porque tal vez fallé, o perdóname por mis pecadillos o por mis ofensas, perdóname por mi desliz, perdóname por mi... No, es decirle, Señor, perdóname porque he mentido. ¿Entiendes? La palabra. Señor, perdóname porque esto que hay en mi corazón se llama orgullo. Perdón, Señor, esto no está bien, esto no te agrada. Señor, perdóname porque estoy siendo arrogante. Perdóname, Señor, porque tengo pensamientos de lujuria, Señor. Perdóname porque estoy fornicando. Perdóname porque tengo un corazón adúltero. He tenido pensamientos de adulterio. ¿Me hago entender? Es decir la misma palabra. Decir la palabra que es delante del Señor, ¿verdad? Por eso es confesados al Señor, ¿no? Venimos delante de Él y decimos, esto es lo que está pasando en mi corazón. Y si todavía no estoy dándome cuenta de qué es, pues tengo que ir y pedirle al Señor, como dice el Salmo 139, ¿se acuerdan? Examíname, oh Señor, y mira si hay en mí camino de perversidad. Examíname, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué caigo en la misma situación? ¿Por qué sigo cayendo en la misma adicción? ¿Por qué, Señor? Quiero llevar mi corazón a tus pies, ¿verdad? Por ejemplo, el caso, hablando acerca de una adicción, ¿verdad? ¿Cómo sería luchar contra una adicción en las obras? ¿Verdad? Sería de esta manera. 12 pasos a la libertad. 12 pasos. Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Eso es luchar con las obras, ¿verdad? Muy bien intencionadas, y pero obras. ¿verdad? Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. ¿Verdad? Pero para mí es un paso a la libertad. ¿Cuál es un paso? Ve a los pies de tu Señor y pídele, arrepiéntete de tu pecado, ¿verdad? Y deja que Él te sane, te limpie, te perdone, te restaure, ¿me entienden? Es ahí, en ese poner tu corazón a los pies del Señor. Pero mientras estemos haciéndolo con las obras, nos frustramos y volvemos a caer. Y es como el mono que se agarra de una rama y después se agarra a la otra rama para no caerse. Entonces deja una cosa para agarrar otra cosa, ¿verdad? Y finalmente es simplemente cambiar de obra, pero realmente no hay una transformación real. ¿Ok? Entonces, 3 formas en que nosotros lidiamos con los problemas, 2 de ellas incorrectas y la última es la adecuada, la correcta. Continuemos. Hablemos acerca entonces de
cómo el pecado nos lleva en una espiral descendiente. Muy importante que tengamos en cuenta. El pecado siempre nos lleva en una espiral descendiente, o descendente, o descendiente. Todo inicia siempre en el corazón, ¿verdad? Jeremías 17:9, ¿te acuerdan? Cosa más perversa que el corazón no hay. Corazón más engañoso y perverso, no existe nada en esta tierra más que el corazón humano. Todo inicia ahí, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 15, Mateo 7, nos dice que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él, ¿verdad? Entonces es nuestro corazón, nuestra naturaleza lo que nos mete constantemente en problemas. Todo sale de ahí. El mismo Santiago nos lo dice, ¿verdad? No somos tentados, es cuando de nuestra propia desea, concupiscencia, somos tentados, ¿verdad? Es de lo que hay adentro que surge el problema, ¿verdad? Entonces todo surge ahí. Un corazón pecador, entonces, cuando se deja llevar por la tentación, entonces obra mal en pensamiento, palabras y acción. Empezamos a pensar, ¿verdad? Empezamos a pensar algo que no debemos pensar, empezamos a planear cosas que no debemos planear, decimos cosas incorrectas y ofensivas a Dios y a los otros, y también actuamos de acuerdo a esa tentación que hay en nuestro corazón. Y una vez que eso sucede, entonces la práctica de esas obras empiezan a producir sentimientos incorrectos. Empezamos a sentir incorrecto, cosas incorrectas, ¿verdad? Llevamos a cabo nuestro pecado, nos dejamos llevar por las emociones y eso empieza a producir sentimientos en nosotros a raíz de esas obras o ese pecado que acabamos de cometer. Puede ser sentimiento de culpabilidad, puede ser un sentimiento de engaño, puede ser un sentimiento de, entre comillas, una satisfacción de placer, pero empiezan a surgir esos sentimientos. Entonces, esos sentimientos, ¿qué hacen? Me llevan otra vez a otra tentación. ¿Y qué empiezo a hacer? Empiezo a poner en práctica esa tentación en pensamiento, palabra y acción y vuelvo a pecar y entonces los sentimientos se hacen cada vez peores y entonces tomo otra decisión y así. Entonces lo que queremos ir es, empieza a darse un espiral descendiente. Cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Una vez que caíste, como no te arrepientes, tratas de lucharlo en tus obras y en tus pensamientos y en tus sentimientos, perdón, vuelves a caer y entonces te sientes peor, te sientes más culpable, te sientes lejos de Dios, te sientes como que nada te satisface y vuelves a caer y así vas. Y entonces el corazón empieza a endurecerse y empiezas a caer peor y peor y peor y peor y peor. ¿Ok? Eso es lo que nos pasa a todos. Entonces, ¿se acuerdan? Hay 3 niveles que usamos para lidiar con estas cosas. ¿Cómo debemos entonces quebrar el patrón de pecado? A ver, ¿quién de ustedes se anima a decirme ya que ahora que sabemos esto? Si nosotros hoy podemos reconocer que hemos caído en un patrón de pecado en un área específica, es decir, que estamos en esa espiral descendiente, ¿verdad? Donde cada vez nos sentimos más lejos de Dios y nos sentimos más lejos de Dios, ¿verdad? Es lo que yo le digo a los muchachos antes de que me contesten. Siempre les digo a los muchachos, es que, pastor, yo siento que Dios no me escucha. Yo siento que Dios no me escucha. Ok. Pregunta, ¿por qué sientes eso? O sea, ¿qué es lo que te hace creer o pensar que Dios no te escucha? ¿Estás en pecado? Esa es la primera pregunta. ¿Estás viviendo una vida desagradable al Señor sabiendo que no lo estás haciendo? Entonces, esa es tu respuesta, ahí está. Esa es la razón por la cual sientes que Dios no te escucha, porque tú sabes que estás ofendiéndolo, tú sabes que estás tomando malas decisiones en tu vida, entonces por esas razones que tú sabes que estás tu compañerismo con Dios está roto y tú sientes que no te escucha. Él te escucha, pero tú sientes que no, porque está rota tu comunicación. No, pastor, yo no estoy en pecado, yo estoy tratando de hacer lo correcto y yo estoy orando, yo estoy leyendo la Biblia. Entonces, ¿por qué piensas que Dios no te escucha? No sé si me entiendes.
¿Qué es lo que te hace sentir? No, es que yo no siento. Entonces otra vez, ¿se acuerdan qué estoy haciendo? Enfrentando mis problemas con el sentimiento. Es que yo no siento que Él me escucha. Pero no se trata de sentimientos. ¿Se trata de qué? De convicciones. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que Él te escucha o que no te escucha? Que sí. Entonces, no importa si sientes o no sientes, Él te está escuchando. ¿Entiendes? Entonces tú revisas primero en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? No, yo estoy tratando. Entonces, estás juzgando tu relación con Dios de acuerdo a tus sentimientos. Eso también puede ser orgullo, ¿verdad? Porque entonces tiene que ser de acuerdo a cómo tú te sientes. No sé si ustedes leyeron la historia de una muchacha, creo que fue en la India, en Indonesia, no sé dónde fue, que quería saber cómo se sentía estar enamorada y se tragó 6 mariposas. Y resultó que se intoxicó con las alas de las mariposas y no sé qué cuentos, terminó en el hospital. Pero bueno, eso es un tema fuerte. Hablando de eso de sentir, ¿verdad? Yo quiero sentir, ¿verdad? Es muy peligroso eso de quiero sentir. Ok, ahora sí, respóndeme la pregunta. ¿Cómo se quiebra entonces el patrón de pecado? ¿Cuál es la forma correcta? Si hablamos de esos 3 niveles en los que enfrentamos los problemas. ¿Cuál es la mejor forma de venir y quebrantar ese patrón donde yo siento que estoy lejos de Dios y he fallado y vuelvo a caer y como que no puedo vencer esto y qué me está pasando? ¿Alguien se anima? Melvis. Pues lo que acabas de decir es por convicción. O sea, si yo creo, si yo coloco mi vida a los pies del Señor y eso ya es parte de mi vida, ya por convicción, no por obligación, ni porque alguien me lo exige, ni porque yo mismo me lo exijo, pues yo voy a romper ese patrón de pecado. O sea, para mí es la convicción. Ok, pero si yo le hago la pregunta así en términos muy prácticos, es cómo se llega y se corta con ese patrón? ¿Cómo se logra cortar? ¿Cuál es el paso ahí en ese momento para hacerlo? Eddie. Y confesar. Correcto, Arlet también lo había escrito por ahí. Entonces, lo que debemos hacer es, primero, rendir por completo nuestra vida a Jesucristo, ¿verdad? Eso es pensando en que si la persona no es creyente, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y lo segundo, para aquellos que ya somos creyentes, y lo entendemos, es la confesión de nuestros pecados. Venir, confesar nuestro pecado delante de Dios, arrepentirnos de estar caminando en nuestro pecado. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es reconocer que el problema está en nuestro corazón, ¿verdad? Y eso, como les digo, eso se puede, algunas veces nosotros leemos esto de quebrar el patrón de pecado y pensamos tal vez como en pecados moralmente escandalosos, ¿verdad? Pero se nos olvida que eso lo vemos en nuestras vidas constantemente, como les decía, la forma como le respondo al vecino, puede ser la forma como le respondo al que me recibe en la tienda, arrogante y todo, y yo, porque vuelvo otra vez a lo mismo, ¿verdad? En cosas pequeñas, cosas muy pequeñas, tengo que confesar mi pecado a Dios, venir a los pies del Señor todos los días y todo el tiempo, Señor, aquí está mi corazón, ¿verdad? Para que realmente pueda haber una transformación, un cambio, para que se quiebre ese patrón, para que yo no siga en esa misma dirección. Tiene que haber una confesión de pecados, arrepentimiento, conociendo de pecados, Señor, ¿no? Y yo soy el culpable, o sea, yo no puedo ponerle la culpa a nadie ni justificarlo, ¿no? Soy yo. Es cierto, hay personas, es cierto. Como les digo, hay personas que, mejor dicho, yo no soy el único pecador, ¿verdad? Vivo rodeado de otros pecadores, ¿verdad? Y entonces los otros pecadores también hacen cosas correctas todo el tiempo. Y muchas de esas cosas que las personas pecadoras a mi alrededor hacen también me afectan, ¿verdad? Pero recuerden, yo solo puedo responsabilizarme de mi actitud. Yo no puedo responsabilizarme de la actitud del otro. Entonces, si el otro actúa mal y eso a mí me molesta o me hace daño, ¿qué debo hacer entonces? Recuerden, imagínense una persona que constantemente, hablemos del jefe pues, otro jefe, ahí aparece, este jefe que como que, lo voy a decir en colombiano para que lo entiendan los colombianos, me la tiene montada, o sea, es un jefe que me la tiene aquí encima, o sea, no puedo respirar sin que me esté diciendo, a ver, usted, porque, ay, no, pero
Y claramente está siendo injusto. Tal vez es porque, imagínate, tal vez es porque soy cristiano. ¿Qué tal? Pongámoslo en esa situación. Yo soy cristiano y por eso este jefe me tiene montada todo el tiempo, ¿no? Y es injusto, claramente es injusto, ¿verdad? Entonces, por eso yo tengo justificación para actuar mal, por eso yo tengo justificación para responder mal, para amargarme, o no, realmente no. Él es responsable de su mala actitud delante de Dios, pero yo soy responsable de mi actitud, es decir, cómo reacciono yo ante esa injusticia. Es de lo que el Señor me va a llamar a cuentas a mí. Es difícil decírselo, como les digo, estas son de las cosas que son difíciles decírselas. Por ejemplo, a alguien, si viene alguien a ustedes y les dice, mi esposo me pega, mi esposo me maltrata y me golpea, ¿verdad? Entonces, cuando tú vas a decirle a esta persona qué es lo que debe hacer, cómo soluciona sus problemas, sintiendo cosas lindas acerca de él o haciendo algo, no, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Su corazón. Reconocer que cómo va a reaccionar su corazón pecador ante esta situación. Y uno dice, pero pastor, si a ella la están golpeando. Sí, o sea, y yo entiendo eso, y también hay que hacer algo para que su vida salga de ese peligro, pero lo que me refiero es, tienes que llevar a esta mujer a que ponga su corazón delante del Señor, ¿entiendes? Y eso es horrible, a que es duro, es difícil, es un momento supremamente difícil donde esta mujer tiene que reconocer que solo el Señor le puede dar lo que ella necesita. ¿Entiendes? Que ella puede encontrar la paz que ella necesita en el Señor, que no debe tener amargura en su corazón, ni amargura hacia los hombres, ni hacia este hombre, no sé si me van a entender, es que tiene que perdonar, ¿verdad? Y vamos a hablar más adelante acerca de qué significa eso de perdonar, ¿no? Perdonar no significa alcahuetear o permitir, ¿no? Pero eso es difícil, tienes que enseñarle a los demás, tienes que lidiar con el problema primero, con el corazón. Lo primero que tiene que venir a los pies del Señor es el corazón. Entonces, sigamos. ¿Cómo quebrar más el patrón de pecado? Primero, confesar los pecados, arrepentirnos de nuestro caminar en pecado. Tres, aquí, es pedir a Dios la sabiduría para vivir. Es decir, ahora puedo, Señor, reconozco que he estado fallando en esta área porque este es mi pecado. Soy orgulloso, he sido orgulloso, he estado pensando solamente en mí, he estado buscando mi placer antes que obedecerte, he hecho esto, he hecho lo otro, tengo amargura, no he perdonado, bueno, qué sé yo, lo que sea que tengamos que reconocer en ese momento y después decirle, Señor, pero tú sabes que me cuesta, ¿no? Esa es otra de las cosas que surgen en las conversaciones. Pastor, pero es que es difícil. Y uno dice, sí, y lo es. O sea, de lo que estamos hablando no se trata de algo fácil de hacer, es muy difícil, yo lo entiendo, es muy difícil, pero el hecho de que sea difícil no significa que no hay que hacerlo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan el camino de Dios? Esto es lo correcto porque la Biblia lo dice. Lo puedo hacer porque el Espíritu Santo está conmigo. Y si necesito su ayuda, puedo hablar con Él, puedo depender de mi comunicación con Dios. Ese es el camino de Dios. ¿Notan ustedes por qué es tan importante primero llevar a la persona a Cristo? ¿Se imaginan lo cruel que es decirle a una persona que no tiene una relación con Cristo, decirle, obedece la Biblia, confía en el Espíritu Santo con el cual no tienes ningún tipo de relación, habla con Dios cuando Él no tienes una comunicación con Dios personal porque no tienes una relación a través de su vida? Primero tienes que llevarlo a Cristo, porque si no, es cruel decirle a alguien, haz algo cuando no tiene la capacidad para hacerlo o vive algo cuando su espiritualmente está muerto, ¿verdad? Sigamos. Siguiente. Noten ustedes el orden. Ahora viene, confiesa tus pecados y ponte en paz con quienes has ofendido y perdona a los que han ofendido. Noten ustedes que esto es después. Hay algunos casos, hay algunos pecados en los cuales otras personas quedan involucradas, ¿verdad? Ya sea aquellos que tú has ofendido, tal vez hablaste mal, dijiste algo que hirió a tu hermano,
¿verdad? Vienes al Señor, le pides perdón, te arrepientes, te das cuenta que fallaste. Muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Que nos morimos con la camiseta puesta, ¿verdad? Con las botas puestas hasta el final. Yo tengo la razón, tengo la razón. Después voy a los pies del Señor y me doy cuenta, no, no tenía la razón. O lo peor que me pasa a mí constantemente es, aunque sí tenía la razón, no reflejé a Cristo, fue lo peor, ofendí, hice daño, no reflejé el carácter del Señor, le hice daño al corazón, no, ¿verdad? Entonces cuando ya llego a los pies de Cristo y pongo mi corazón pecador a los pies de Él, ahí me doy cuenta, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y entonces ahí ya tengo que ir y buscar a quienes ofendí. Esa es la siguiente parte. Después, Señor, ¿qué debo hacer? Pues tengo que ir a pedir perdón. O, que a veces es más difícil, incluso en muchos casos, tengo que perdonar a los que me han ofendido. Es difícil, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante del perdonar o de la falta de perdón. Dime, Melis. Ay, no, es que mira que este tema ha salido mucho estos días a través de otras personas y me hacía recordar que en otros tiempos íbamos a una fundación de niñas abusadas en Jamundí y la niña que guiaba, ¿cierto? Una de las preguntas, después de haber hecho varias actividades, haber ido varios días a la fundación, les preguntó a las niñas que si ellas estaban dispuestas a pedirle perdón a los que habían abusado de ellas. Y yo me quedé como, o sea, Espérate, que es, sí. espera. Pedirle perdón a los que habían abusado de ellas. Sí, entonces yo, ¿cómo así? O sea, yo no dije nada porque ella estaba guiando y no la podía interrumpir. Y yo le decía, señor, o sea, ella está fuera de foco. Si es un abusador, un violador, yo cómo voy a pedir una niña a pedirle. Y me puse a pensar en eso y me quedé asombrada, porque eran 10 niñas. Ajá. De las 10 niñas, 9 dijeron que sí estaban dispuestas a pedir perdón y otra sí se descompuso, lloró, mejor dicho, eso fue caótico. Y eso siempre me ha hecho a mí pensar mucho realmente, porque ella me explicaba a mí después, mira, cuando uno igual, yo sé que es difícil entender que uno pueda pedirle perdón al que me violó, ¿ya? Más una niña, pero hay una paz, ¿cierto? Hay alguna, es como una palabra del miel para que de pronto llegara a esa, que esa persona que hizo el daño pueda arrepentirse, ¿ya? Y estos días estaba hablando con alguien que le sucedió así cuando estaba niña y se me vino a mí a la cabeza y realmente ella está trabajando en eso. Entonces, personalmente lo he hecho, ¿sí? Y eso da paz, pone a la otra persona realmente a pensar en el daño que ha hecho y a arrepentirse, ¿ya? Y eso ha sido, mira, repetitivo estos días todo el tema, este tema. No sé, o sea, puedo entender, digamos, o sea, a ver, ¿cuál es mi opinión ante eso? Yo creería que, o sea, en este caso, cada caso debe ser tratado de manera particular. O sea, no creería yo que sea lo más adecuado decirle a 10 muchachas, miren, harían ustedes esto. Yo creo que es algo que debe tratarse como particular. ¿A qué me refiero con esto? Como te digo, primero hay que llevar a las personas a que pongan sus corazones a los pies del Señor. Y si tú te das cuenta que alguna de ellas, y tal vez finalmente son todas, no lo sé, pero por eso les digo una por una. Si una de ellas guarda resentimiento, amargura en su corazón, o sea, pues sí, claramente esta muchacha, a pesar de que ha sufrido un gran daño, lo más adecuado, lo más correcto para honrar al Señor y para su propia paz es que ella pida perdón primero delante de Dios por guardar resentimiento en su corazón, por guardar rencor, por guardar amargura, porque eso no le agrada al Señor. Eso es algo que es contrario al Señor, es pecado delante de Dios. Entonces, sí creo que es bueno que esa persona llegue al punto
No sé hasta qué punto sea bueno, de hecho, perdón, creo que no es bueno presionar a una muchacha que vaya y busque al hombre que le hizo daño para pedirle perdón. ¿Por qué voy con esto? Porque otra vez, una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación, son dos cosas diferentes. Entonces, si hay un espacio para reconciliación donde el hombre está ahí en una disposición de reconciliar y también reconocer y por lo menos, bueno, puede ser, pero llevar a una muchacha como presionarla que va a ser por una situación traumática como esa para encontrarse del otro lado, algo que pueda hacerle más, no sé si sea necesario. Entonces, ¿a qué voy con esto? El perdón es unilateral, es decir, yo puedo ofrecer perdón y perdonar y pedir perdón de mi corazón, ¿verdad? Pero para que haya reconciliación tienen que estar las dos partes de acuerdo. Lo primero, como notan ustedes, que el orden aquí para romper y quebrar el patrón de pecado, primero es confesar a Dios, a quien primero y en primer lugar he ofendido. Y, ¿verdad? Si es posible, si se da la posibilidad, si es algo adecuado, o sea, prudente, correcto, entonces se puede hacer. Por ejemplo, si el hombre está en la cárcel, una cosa así, ¿verdad? Y está la oportunidad donde ella dice, yo quiero, ¿verdad? Expresar que lo he perdonado para que eso a él también le lleve un testimonio. Eso es diferente. Pero entonces, como les digo, yo creo que es algo que cada caso particular, no sé si me va a entender, no sé si sea lo más adecuado manejarlo como en un contexto de grupo y Sí. muchachos, todos vamos a hacer esto, como si fuera un paso uno otra vez, como las obras, ¿no? Paso uno, paso dos, ahora van a hacer esto, ahora van a hacer lo otro, más personal, ¿verdad? Y si en el proceso en que esta muchacha llega al punto de reconocer delante del Señor, tengo rencor y resentimiento en contra de este hombre y yo debo perdonarlo y quiero pedirle perdón por haber sentido eso hacia él y se da la oportunidad para que haya paz y reconciliación, pues gloria a Dios. Pero no creo que es algo que pueda ser como general en todos los casos. Si algo así sucede, es un testimonio espectacular, increíble de Dios, ¿verdad? Pero no sé si es algo que uno tiene que presionar, digamos, desde el punto de vista de consejero, presionar a una persona a hacer algo como esto. No sé si ustedes me entienden. Ya te entendí, me hago claro. Sí, Edith, ¿ibas a decir algo? Yo creo que sí, el perdón es bien importante, pero lleva un proceso bastante largo. Bueno, no puedo decir qué tan largo ni nada, pero lo que pasa es que cuando hacemos daño o hemos sido dañados, nos ponemos a imaginar la magnitud del daño que se ha ocasionado a corto plazo o a largo plazo. Entonces creo que la persona ofendida o dañada sí va a llegar, Dios va a trabajar en su corazón siendo cristiana y a cierto punto pues va a poder, dependiendo de su relación con el Señor, va a poder sanar estas heridas. Correcto. Yo creo que lo más adecuado sí es llevar a la persona dañada, ofendida, a perdonar. Eso sí es esencial. El perdonar, el soltar, el dejar ir, eso es esencial. Uno, primero porque es algo que le agrada al Señor, el Señor nos manda a perdonar, es una orden. Y dos, porque eso le dará la libertad y la paz que esa persona necesita, perdonar. Sí, como les digo, si esa persona desarrolló un fuerte sentimiento de odio, de resentimiento y de rencor, y el convencimiento que Dios le ha dado en su corazón, la ha llevado a decir, yo quisiera pedirle perdón también a esa persona por haberlo odiado y por eso, pues es algo muy personal, ¿verdad? Y pues tal vez eso es algo que ella necesita hacer en ese momento para estar en total libertad y paz. Y si eso se da de esa manera, guiado por el Señor, ¿verdad? Pero no presionado, eso es a lo que voy, o sea, no puedes tú presionar eso a alguien, pero si esa persona llega a ese convencimiento donde dice, el Señor me ha mostrado que yo tenía rencor hacia alguien, que yo necesito pedirle perdón, aunque Él me hizo daño, pero yo tenía tanto rencor en mi corazón hacia Él, tengo que pedirle perdón, pues si esa persona llega a ese punto, wow, es bueno que vaya acompañada de alguien, obviamente, ¿verdad? Cuidada y protegida,
y pues gloria a Dios si el Señor hace algo como esto, ¿verdad? Pero yo sí creo que es algo que hay que tener cuidado en que cada persona en su paso, o sea, no presionar esa clase de cosas, siempre llevar el corazón. Finalmente es una relación que va a tener que tener con el Señor y con la palabra de Dios, el ver cómo el Señor está iluminando la verdad y las convicciones en su corazón. Arely, ¿vas a decir algo? Sí. Como más que nada comentar un poco que me llegó mucho el tema de la reconciliación y el perdonar. O sea, la diferencia que hay, que me tocó vivirlo muy de cerca este año con un familiar muy cercano, que era como una relación bastante tóxica, y este año aprendí como ok, se vale perdonar, pero también poner una distancia y decir, ok, hasta aquí, y no dejar de amar a la persona, pero sí ponerle ese límite, porque esa persona usaba mis valores cristianos para manipularme y decir, o sea, tú tienes que ser de esta forma y tienes que estar acá conmigo porque tú eres cristiana y porque la palabra dice esto y tú tienes que hacer esto. Y este año aprendí como, ok, yo puedo perdonarte y yo te amo, pero también hasta aquí yo pongo un límite. Y es algo también que yo tenía mucho en mi mente, quizás también la iglesia en general ha confundido mucho eso, que yo también había escuchado algo que creo que era la hermana que estaba hablando antes, que tú debes como perdonar a la persona que aunque te haya violado, tú tienes que restaurar y tienes que ir a pedirle perdón y tú tienes que como intentar restaurar esa relación. Y es como, no se puede reconciliar una relación de ese tipo, pero sí se puede perdonar. Y eso es algo que la iglesia ha confundido demasiado entre perdonar y reconciliar. Como que siempre dicen, no, tú tienes que perdonar, pero también reconciliarte con esa persona, aunque haya sido tu violador o aunque haya matado a tu mamá, aunque, o sea, creo que esa es como la diferencia en que tú, sí, todos estamos llamados a perdonar, pero no en todas tus relaciones tú puedes ejercer esa restauración, porque no sería sano ni bíblico, claro, ni bíblico, eso. Correcto, gracias, Arely. De hecho, vamos a hablar de eso más adelante en los próximos temas. Va a llegar un momento donde hablemos de eso, de lo que decía Arely. Siempre estamos dispuestos, siempre como cristianos debemos estar dispuestos a reconciliación. El Señor nos ha mandado a un ministerio de reconciliación. Siempre debemos estar dispuestos a restaurar relaciones, pero también entendemos que no siempre va a ser posible. ¿Entiendes? Eso es algo que nosotros también tenemos que entender. Aunque siempre quisiéramos que hubiera reconciliación, aunque siempre propendemos y estamos dispuestos y listos para la reconciliación, también entendemos que no siempre va a ser posible. ¿Por qué? Porque para la reconciliación se necesita que las dos partes estén de acuerdo. Y cuando las dos partes no están de acuerdo, entonces no se presenta esa reconciliación. La parte cristiana, es decir, nosotros debemos estar dispuestos siempre a ponernos de acuerdo, pero ¿con quién? No con lo que el otro dice o no con lo que yo digo, sino que estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice. Y entonces, si la otra persona también está de acuerdo con lo que la Biblia dice, entonces va a haber una reconciliación perfecta y una restauración genial, ¿verdad? Y ahí es donde se van esos milagros de restauraciones de matrimonios, ¿verdad? De reconciliaciones familiares, son geniales, espectaculares, o sea, son unos testimonios increíbles del Señor. Pero como cristianos debemos entender, tristemente no siempre se puede. El problema es que eso no lo podemos tomar nosotros como excusa, ¿verdad? Nosotros debemos estar siempre dispuestos. Y cuando nos cuesta, ¿verdad? Está dándose la oportunidad de reconciliación y yo, pero es que yo no quiero. Entonces tienes que, ¿qué? Lleva tu corazón ante el Señor. Tal vez no has perdonado como dices que lo has hecho, ¿verdad? Tal vez tú dices que has perdonado, pero realmente no lo has hecho. Entonces, si ahí está la oportunidad de reconciliación, deberíamos siempre estar dispuestos a explorarla. Pero si no está dada de acuerdo a las condiciones bíblicas, lo más probable es que no se va a dar. Y está bien. Mientras haya paz y perdón en mi corazón, primero delante de Dios, porque he hecho lo correcto, entonces puedo avanzar, ¿verdad? Puedo avanzar. Hice lo que pude, me esforcé en el sentido de obedecer al Señor, pero del otro lado no hay convicción, no hay de acuerdo. Entonces, nos llevamos bien, cordial y toda la cosa. No voy a pelear, obviamente como cristiano no es mi llamado a hacer eso, pero para que haya una reconciliación así genial, no la va a haber hasta que las dos partes no estén de acuerdo. ¿Me voy a entender? Entonces, pero vamos a hablar de eso mucho más adelante. Pero muy interesante lo que planteabas, Melvis, muy interesante esa situación ahí. Pero bueno, sigamos. Entonces, confesar los pecados
dependiendo a quiénes hayas ofendido, quiénes te han ofendido, ¿verdad? Luego de eso, tomas un compromiso por estudiar regularmente la Biblia, ¿verdad? Ahora ese es un compromiso. Por eso recuerden, esa es la primera pregunta. ¿Cómo está tu vida devocional con el Señor? Bueno, ahora, si tú realmente quieres romper con ese patrón, entonces vas a empezar a tomar ese compromiso de descansar en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona no hace ese compromiso y no sigue estudiando la palabra de Dios de manera personal? Pues realmente el patrón va a continuar. El patrón va a continuar, era algo simplemente emocional, era simplemente un remordimiento del instante. Y, ¿verdad? ¿Cuántas veces tal vez nosotros mismos nos hemos encontrado en esas situaciones donde lloramos delante del Señor? Perdóname, fallé otra vez, perdóname, Dios mío. Y al otro día estoy en las mismas. Entonces es simplemente algo emocional, ¿verdad? Cuando es algo real y realmente ha habido un confesar de pecados, un arrepentimiento real y toda la cosa, entonces viene una transformación, un compromiso con buscar su palabra, con compromiso con orar, ¿verdad? Y por último, un compromiso con obedecer, descansando en el poder del Espíritu Santo para obedecer. Viene ese compromiso, ¿verdad? Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, es el primero, confesar nuestros pecados y arrepentirnos, y volver otra vez a enfocarnos en el camino de Dios, ¿verdad? El camino de Dios. Y es algo de todos los días, es algo de todos los días. Aquí estamos hablando de este patrón de pecado que nos envuelve hacia abajo, ¿verdad? Cuando no lo rompemos, nuestro corazón se sigue endureciendo y endureciendo y endureciendo. Una vez que dejas de orar, todos sabemos eso, ¿verdad? Una vez que fallamos en nuestra tiempo devocional con el Señor, una vez que fallamos en nuestra relación con el Señor, es más fácil seguir haciéndolo. Es más fácil seguir haciendo. Entonces, sigamos. Terminamos aquí. Vamos a terminar por hoy. Vamos a terminar un poquito antes, aparentemente. Entonces, aquí es donde viene que la obediencia a la palabra es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo sé yo entonces que realmente ese espiral descendente del patrón de pecado se ha roto? Porque empieza a haber obediencia en mi vida. No perfección. Recuerden ustedes, como cristianos, nunca juzguemos nuestra vida de acuerdo a una perfección. Es decir, estamos constantemente en esa lucha del camino de Dios y el camino del hombre. Entonces nuestra vieja naturaleza todavía está ahí, nuestro viejo hombre todavía está ahí y se manifiesta a veces. Bueno, recuerdan, habíamos hablado acerca de la diferencia de iniquidad, transgresión y pecado, ¿verdad? Todos tenemos iniquidad en nuestro corazón, ¿verdad? Y por esa iniquidad pecamos, fallamos, erramos al blanco, ¿verdad? Espontáneamente surgen esas manifestaciones de esa debilidad nuestra, pero no estamos constantemente transgrediendo. Si estamos transgrediendo significa sabiendo que estamos fallando la ley, lo hacemos a propósito, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso ya es parte de ese patrón de pecado donde hay un corazón endurecido. Entonces, empezamos a ver en nuestra vida las obras. Ese patrón de pecado se ha roto cuando vemos que empieza a haber obediencia en esa área específica acerca de lo que el Señor nos dice en su palabra. Como decía yo al principio, el estudiar la palabra se va renovando el entendimiento y empiezo a tomar decisiones de acuerdo a lo que la Biblia dice acerca de esa situación. No soy salvo por obras, ¿verdad? Sabemos eso. Nadie es salvo por obras, pero somos salvos para buenas obras. Nos lo dice Efesios 2, del 8 al 10, ¿verdad? Unas obras que están preparadas desde antes de la fundación del mundo para que caminemos en ellas. Entonces fuimos creados para buenas obras, aunque no somos salvos por obras. No soy justificado por mis obras, pero esas obras muestran esa nueva justicia.
¿verdad? Yo a través de mis obras no puedo cambiar mi naturaleza pecaminosa. A través de mis obras yo no puedo cambiar mi naturaleza caída. Pero ya que el Señor lo hizo, ¿verdad? La fe ha sido el vehículo para que la gracia del Señor haya transformado mi naturaleza. Y es una naturaleza justa porque es la naturaleza del Hijo de Dios. Entonces ahora puedo caminar y mostrar a través de mis obras esa naturaleza que Dios ha dado, que Dios ha hecho renacer en mí. Y por último, recordemos, yo no soy hijo de Dios por obras, pero un buen hijo obedece, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer yo? Imagínense que ustedes son un niño que tal vez, un niño, una niña que tal vez por asuntos de la vida ha quedado huérfano. Y entonces ustedes ven a un hombre y dicen, ay, este hombre podría ser un buen padre. Me gustaría que fuera mi papá, ¿verdad? ¿Cómo pueden hacer ustedes que ese hombre sea su papá? Le llevan regalitos, le llevan helado, y a eso va a hacer que ustedes sean su hijo. Imposible. La única forma en que ustedes puedan convertirse en hijo de ese hombre es que ese hombre tome la decisión de adoptarlos. Es decir, que ese hombre toma la decisión de ir y poner su vida en nombre de él para que sean su hijo. Y eso fue lo mismo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para dejar de ser enemigos de Dios y convertirnos en hijos de él. Ni por bien que nos comportemos, ni por todo lo que hagamos podemos hacerlo. Fue su decisión. Él decidió adoptarnos. Y lo peor es que éramos unos niños tremendos, ¿verdad? Pero él aún así decidió adoptarnos porque quiso hacerlo, porque nos amó. Él decidió adoptarnos. Entonces ahora que soy hijo, entonces puedo actuar como hijo. ¿Y cómo actúan los hijos? Los buenos hijos son obedientes a sus padres, honran a sus padres, ¿verdad? Entonces por eso nosotros ahora también queremos honrar a nuestro padre. ¿Ok? Entonces, así es como se da el cambio, ¿verdad? Lidiando con los problemas primero con el corazón, es decir, llevando nuestro corazón entendiendo que no es follow your heart, como decíamos ahorita, no es el corazón de emociones, sino es el corazón de carácter, es el corazón, como lo entiende la Biblia, nuestro corazón de pecado, ¿verdad? De engaño. Lo llevo a los pies del Señor y así tengo que confrontar los problemas primero poniendo mi corazón a los pies del Señor. Y una vez que ya mi corazón está en paz con Dios, tengo clara la perspectiva. Que ya sé cómo debo reaccionar, porque sé que no debo reaccionar con orgullo como lo estaba haciendo, sé que no debo reaccionar con rencor como lo estaba haciendo, sé que debo perdonar. Entonces ya tengo la perspectiva clara. Entonces ahora voy a buscar en la Biblia, ok, en vez de rencor, ¿qué dice la Biblia que debo tener? ¿Verdad? Y de eso vamos a hablar de hecho un poquito más adelante, ¿verdad? Los muchachos tal vez se acuerdan hay que quitarse y luego revestirse, ¿verdad? Ahora que ya sé que es todas estas cosas que a Dios no le agradan y que yo no estaba haciendo bien, el Señor, al llevar mi corazón a los pies de Él me ha mostrado que es orgullo, rencor, griterías, maledicencias, ¿no? Entonces ahora yo tengo que quitarme eso, tengo que buscar en la Biblia qué es lo que tiene que reemplazar eso, qué es lo que reemplaza en la nueva naturaleza. Perdón, generosidad, amabilidad, ¿me van a entender? Entonces ahora me tengo que vestir. Pero bueno, vamos a ir hablando poco a poco más acerca de eso. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Antes de que nos despidamos por ahora. Hay algunos que han estado hoy solo he escuchado a Melvita y a Arely. Y aquí en clase, bueno, Eddie y Joe también participaron, Alex también participó. ¿Alguien más? Están todos muy tímidos. Entonces pongamos a alguien tímido a orar, ¿les parece? Pongamos a ver ¿quién se me ocurre? ¿Quién se me ocurre? Estoy viendo, a ver. Arlet participó en texto. Y Ani también. Entonces pongamos a Sonia a orar. ¿Ah? Sonia, ¿podrías orar para despedirnos hoy? Claro que sí. Lo sabía. Mentiras. Bueno. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que pudimos compartir, Señor.
a pesar de la distancia, desde varios países, Señor, pero escuchando siempre tu palabra, Señor, que llega directo a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra quede grabada y anclada en nuestro corazón, Señor, para hacer lo correcto siempre delante de ti, para obedecerte, para poder confesar esos pecados, Señor, que también a veces nos cuestan, Señor, y también para escudriñar, Señor, dentro de nuestro corazón, Señor, algunos, Señor, que tal vez tenemos ocultos o que no hemos querido confesar aún, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacerlo, Señor, y que nos dejemos dirigir también por tu Espíritu Santo en todo momento, Señor. Te damos gracias por este tiempo, permítenos un buen descanso esta noche y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Sonia. Gracias a todos, Dios los bendiga muchísimo. Entonces, la tarea, gracias, Alisa, gracias, Alisa. Ok, la tarea es, aquí. A ver. Perdón, aquí está. Ahora sí, aquí está. Tarea para la próxima semana. Trabajamos con el versículo de Romanos 8, 28 y 29. Uno muy, muy conocido para todos nosotros. Dale, dale, no te preocupes. El Romanos 8, 28, 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Ese es nuestro pasaje entonces con el que vamos a estar trabajando. Sí, Marcela, quedó grabada la próxima, don Luis tal vez me ayuda con enviarla. ¿Podrías enviarla, primo, por el mail? Tal vez el link con o cómo sería. No, es que ya está descargada. Ok, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Pero sí, Romanos 8, 28, 29, recuerden un pasaje que conocemos muy bien y muchas veces nosotros nos amargamos porque algo no sale como queríamos, ¿verdad? Y entonces, recordar eso, recordar. El Señor todo lo obra para bien, ¿verdad? Él está en control, aunque no querramos entenderlo en el momento, aunque sea inconveniente, doloroso y difícil. Como hijos de Dios tenemos esa perspectiva diferente. Entonces, autoconfrontémonos, tal vez hay algo. El 2020 fue un año experto para cambiar nuestros planes. Entonces, tal vez es un buen año para confrontarnos con ese versículo, ¿verdad? Bueno, Dios los bendiga a todos y oren por la clase y el video. Chao a todos. Gracias. Chao. Mañana. Hasta luego. Chao. Descansen.